Estamos en comunicación telefónica, muy amablemente nos atiende Margarita Stolbizer, es abogada, política, una de las líderes del partido GEN. Recordemos también que fue candidata a presidente allí por el año 2015 y bueno, y ha tenido tantas otras funciones. Gracias por atendernos, Margarita. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto para mí, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, hecho como el que seguramente estaba contando, te enterás todos los días relacionado con la inseguridad, ¿no, Margarita? Sí, es así. Yo creo que hoy es una de las preocupaciones que más nos cruza, digamos, más allá de las cuestiones sanitarias y el COVID, y que fue pasando los miedos y la angustia por el riesgo del contagio a la situación económica y las consecuencias, digamos, del aislamiento, pero hoy diría que en los últimos 2 meses, sobre todo, ha habido un incremento muy grande del delito y del delito violento, sobre todo, que en el inicio de la pandemia casi había desaparecido. Yo vivo también en el conurbano oeste como Paola, un poco más lejos, digamos, de Ciudadela. Yo estoy en Morón, en Castelar, y sinceramente sentimos que esto es tierra de nadie. La cantidad de delitos que hay, entraderas, secuestros express y demás, es muy, muy preocupante. Y sobre todo porque uno trata de explicarse, yo no acepto de ninguna manera esa idea de que la gente sale a robar porque no tiene para comer. Por supuesto que no es así, porque además vemos que muchísima gente que está en situación de pobreza es absolutamente digna, y en cambio vemos, como el caso que cuenta Paola, 5 chicos jóvenes, y a veces que hay que poner el foco mucho en eso. Yo creo que lamentablemente el acceso a drogas y armas es determinante en el agregado de la violencia como parte del delito, ¿no? Porque no es hacer un robo, un delito sin hacer daño en una casa donde no hay nadie. No, es sobre las personas, con la violencia sobre las personas, el ingreso en las casas de los jubilados, eligiendo las personas más vulnerables, ¿no? Mujeres, adultos mayores. Es bastante complicado en este momento, y lo que vemos es un Estado que va por detrás, que no le presta atención. No vemos cómo se están preparando o cómo se han preparado, cuáles son los planes que hay para abordar esta problemática. Y en relación a esto que estamos contando, ¿qué pensás de, más allá de no hacer nombres propios, pero del accionar de la policía? Porque muchos dicen, cuando vos querés imponer orden, o la policía va a imponer orden, después, bueno, está esta falsa discusión de decir, bueno, ya es un exceso de orden, y ya ese exceso hace que terminemos condenando al policía que fue a poner orden y no al delincuente. Hay de todo un poco, pero me parece que no se puede tampoco generalizar eso, y yo siempre apunto a que en lo que hemos fracasado y se sigue fracasando son las políticas de prevención, que es lo que se debe hacer para que el delito no ocurra. Una vez que el delito ocurrió, en general la situación es irreversible, porque tu amiga hasta puede recuperar el auto, pero con seguridad no va a recuperar todo lo que le sacaron, y no va a recuperarse ella del impacto que fue haber tenido un arma en la cabeza, ni que hablar cuando termina viendo una víctima, digamos, fatal, ¿no? Claro, entonces me parece que lo que debe procurarse es que el delito no ocurra, porque no es suficiente un Estado que corre por detrás y ver si después va el policía, si lo mata, si ejerce presión, si el tipo termina en la cárcel. La verdad, las situaciones son irreversibles. La situación nunca vuelve al estado anterior después de un delito. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que el delito no ocurra. Para eso son muchas las cosas que se deberían hacer. Algunas, por supuesto, son de efecto de largo plazo, pero jamás se ponen en marcha. Yo me refiero muchas veces al tema de la educación, porque lo cierto es que la educación en la Argentina tiene un atraso de 50 o de 100 años, y tiene mucho que ver con esto, porque los chicos que abandonan la escuela a los 14, 15 años ingresan en el mundo de la droga y del delito. Y después es muy difícil salirse de esa situación. Entonces después ya cuando nos acordamos es tarde. Y hay un tema que hay que cambiar, que hay que cambiarlas desde la escuela. Y hay muchas cosas relacionadas con esto que vos mismo decís, que es la educación, que no se habla o a veces no se quiere hablar, que es
cuando caen presos, la reeducación y la resocialización adentro de las Bueno, cárceles, esa que es no otra sucede. cosa clave, porque además la gente pide mucho cárcel, cárcel, cárcel. Lo cierto es que las cárceles perfeccionan en el delito, Claro. no sirven para lo que la Constitución dice, que es que tienen que ser para resocialización y reinserción, en realidad. Entonces, ese es otro agujero. Nunca se habla, cuando se habla de la política criminal, de cuál debería ser una política carcelaria. Y en general hay una idea dentro de la sociedad muy peligrosa, porque tenemos una sociedad que mayoritariamente pide más cárcel, y si fuera posible que se pudran adentro de la cárcel, y si vos le tratás de explicar que sería bueno invertir para que los que están presos tuvieran un trabajo, tuvieran contacto con su familia, porque todo eso lo que te permite es pensar en una resocialización y en una reinserción para que esa persona el día que salga no reincida. Evitar la reincidencia es una forma muy eficaz de prevenir que haya más delitos, que el que salga no vuelva a cometer delito, y para eso tiene que ser alguien que sale teniendo vínculos con la familia, pudiendo tener un trabajo. Hay una cantidad de cosas que hay que trabajar. Yo sé que todo esto no tiene un efecto inmediato, y en general desde la política se busca más el efectismo, ¿no? Pero creo que estas son las cosas que definitivamente se deben hacer para que en algún momento podamos disminuir estos niveles, ¿no? Clarísimo. Te pregunto por el tema de la reforma de la justicia que efectivamente se va a debatir todos estos días. ¿Crees, más allá de haber leído no la letra chica, que la justicia necesita una reforma? ¿Hacia dónde debería apuntar esta reforma? ¿Dividís la reforma en varias partes, como dicen, por un lado la Corte Suprema, por el otro lado el Consejo de la Magistratura, la aplicación de la ley? ¿Por dónde empezarías, Margarita? Primero te diría que pensar en una reforma del sistema de justicia es necesario. El sistema de justicia no funciona bien. Me gusta más hablar del sistema de justicia o del funcionamiento del Poder Judicial que no de la justicia, que lo considero más como un valor, como un derecho, digamos. El funcionamiento del Poder Judicial es absolutamente deficitario, y por lo tanto hay que cambiar. Ahora, ¿por qué yo creo y cuál es el diagnóstico que yo tengo sobre por qué funciona mal la justicia? Bueno, entre otras cosas porque es absolutamente lento, ineficaz. Pero esto, ¿por qué me parece que es así? No es simplemente por los juicios de corrupción, la verdad, me parece que eso está muy por debajo de las necesidades que la gente tiene en su vida cotidiana. Me preocupa un sistema de justicia que cuando un trabajador es despedido o se accidenta, tiene que estar años para cobrar una indemnización. Exacto. Una mujer que quiere cobrar la cuota alimentaria o actualizar una cuota que quedó desactualizada, tiene un trajinar por los tribunales y pagar gastos y cosas tremendo. Hoy que sobre todo a partir de la pandemia tenemos tan incorporada la tecnología en nuestras vidas, no puede ser que el funcionamiento de la justicia no haya incorporado la tecnología de tal manera que todas estas cosas funcionen más rápidamente. Por eso creo que una reforma no es ni siquiera un proyecto de ley, incluye tal vez algunas medidas de tipo administrativa, la incorporación de tecnología. Entonces creo que es muy necesaria, pero no creo que sea tan necesario lo que se está haciendo, sino al contrario. El presidente elige tomar un fuero, que es el fuero penal federal. Ese es el fuero de los poderosos. Lo que se tramita en el fuero penal federal es el narcotráfico y es la corrupción. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poner eso en prioridad en lugar de poner en prioridad en una reforma judicial los temas que realmente le podrían mejorar la vida a las personas, ¿no? Y bueno, y ahí es donde naturalmente te queda la duda justificada de por qué tocan el fuero federal penal y no tocan el fuero laboral o el fuero de familia, por ejemplo. Sí, claro. Eso entre otras cosas, obvio que tengo algunas otras críticas también. La crítica sobre todo es la forma en que esto se decide hacer. Presentan los proyectos y crean una comisión. La verdad es que lo primero que se debió haber armado era un grupo de trabajo desde el cual puedan surgir después las propuestas para llevar adelante una reforma.
Y ese grupo debió haber sido mucho más amplio, más diverso, porque, por ejemplo, no puede el Poder Ejecutivo estar redactando una reforma para el Poder Judicial sin escuchar a los actores del sistema judicial. Tendrían que haber hecho una reunión de trabajo con jueces, fiscales, defensores, profesores de derecho, los trabajadores del gremio judicial, y escuchar ahí a todos esos, y después como resultado de eso se puede presentar una propuesta de reforma, insisto, más integral. No es simplemente nombrar más jueces o trasladar jueces. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Margarita, hoy vos te parás como opositora al gobierno de Alberto Fernández, más allá de los matices o hablar de oposición constructiva, pero claramente sos opositora. ¿Cómo ves el rol de la oposición hoy frente al gobierno de Alberto Fernández? ¿Crees efectivamente, como dicen, que el líder de la oposición es Macri? ¿Te parás que tiene que haber una recomposición y una reconfiguración de la oposición? ¿Dónde estás parada vos, particularmente más cercana al socialismo de Santa Fe? Hoy, ¿cómo te parás frente o tenés la visión de esa oposición? Bueno, primero, como vos decís, yo estoy en la oposición, pero no por digamos, la práctica de oponerme. Estoy en ese lugar porque es el lugar donde la gente me puso cuando eligió quiénes quería que gobernaran, digamos. De la misma manera que fui oposición durante el gobierno de Macri, porque yo competí, no me eligieron, por lo tanto me dejaron en el otro lugar. Sin embargo, la oposición no es un colectivo uniforme, la oposición es sumamente diversa y yo no me siento como oposición igual a otros opositores, por ejemplo los que están en Cambiemos, a quienes sí les reconozco que son la oposición más importante en términos cuantitativos y de representación legislativa, por supuesto. Hoy, si te tengo que ser sincera, la mayor preocupación es de qué manera está conformado un escenario político electoral con dos grandes coaliciones que nos dejan poco espacio a los que somos más pequeños, digamos. Exacto. Y yo tengo una visión bastante crítica de los Cambiemos o los Juntos por el Cambio, digamos, en su papel de oposición, como la tuve cuando fueron gobierno, ciertamente, y yo no creo que Macri tenga condiciones de liderazgo, ni creo que pueda ser bueno como opositor después de lo malo que fue como presidente. El viaje reciente me parece que genera una implosión interna, espero que así sea, porque sería la reacción esperable de la gente de su partido, digamos, de su coalición, frente al disparate que es irse de vacaciones a París y a Suiza en medio de esta situación, ¿no? Pero es distinto para los que esperaban otra cosa de Macri. Yo no esperaba otra cosa de Macri. Claro. Por lo tanto no siento que me esté decepcionando a mí. Entonces tengo bastantes diferencias con ellos. Valoro hoy, por ejemplo, que se pueda estar trabajando en conjunto entre Larreta y el gobernador y el presidente. Me parece que son gestos de madurez que ojalá pudieran extenderse, que implica una oposición que no se opone a todo, una oposición que puede dialogar y articular acciones, digamos, no solo frente a la pandemia, sino que ojalá pudiéramos hacerla también en otro sentido. Le doy la última a mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype. Somos poquitos en el piso, estoy yo solo acá dentro del estudio, respetando los protocolos. Augusto, podés preguntarle a Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, Margarita? Buen día. Buen día, Augusto, ¿qué tal? Quisiera preguntarte justamente también tu punto de vista sobre la última decisión del gobierno del tema de prohibir las reuniones sociales, las reuniones familiares, en medio de este contexto en el que la gente quizás está un poco cansada, ¿no? Y cuesta más, y cuesta por ahí no ver a la familia. También sé que vos tenés a tu hijo lejos, entonces también sé que sabés del tema, así que quería preguntarte cuál es tu punto de vista al respecto. Mira, yo tengo una mirada bastante crítica respecto del manejo de algunas cuestiones vinculadas con la pandemia por parte del gobierno, pero sin embargo en los aspectos sanitarios
siempre dije que me transmite tranquilidad ver al presidente asesorado con un equipo técnico, científico, de médicos que creo que nos indican lo correcto. De la misma manera, como dije antes, que me da tranquilidad cuando lo veo articular acciones con el gobernador de la provincia y con el jefe de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, me da la impresión que si se ha tomado una decisión de estas características está fundada en ese asesoramiento técnico. Y creo además que cuando lo que se está prohibiendo, más allá del agotamiento que todos sentimos justamente desde lo humano, desde lo espiritual, yo siento obviamente como la carencia principal la de los vínculos humanos, sí, ¿no? No poder salir, ver a mis amigos, ir a tomar un café en algún lugar. Pero, a decir verdad, si algo tendría que flexibilizarse, tiene más que ver con lo laboral, porque me parece que hoy lo más urgente es decir, bueno, que pueda salir a trabajar el pintor, el peluquero, el que tiene el pequeño kiosco. Esos sectores creo que es más justificado autorizar las salidas para la gente que tiene que salir a ganarse el sustento que para las reuniones sociales. Pienso que si hay todavía un riesgo sanitario, para las reuniones sociales deberíamos esperar. Bien. Margarita, gracias como siempre por atender a mi programa, a Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Y hasta pronto. Margarita Stolbizer charlando en la mañana de Radio Sónica. Bueno, una importante nota que hemos tenido porque es una gran referente, líder de la oposición, y la verdad que es una palabra no menor en relación a la inseguridad y también a lo que le preguntábamos de la reforma de la justicia, Augusto. La verdad que no deja de ser un referente importantísimo de la oposición y una de las personas a nivel político más reconocidas de la Argentina. Sin duda, Maxi, y también, además de estos temas, fíjate lo que nos decía al final, en consonancia con lo que venimos diciendo hace tiempo en el programa, ¿no? De casa al trabajo y del trabajo a casa. Claro. A pesar del cansancio de la gente, lo más importante es reactivar y permitirle a la gente poder ir a trabajar, que es el mensaje que venimos dando desde que arrancó la cuarentena. Bueno, la noticia